Vamos a iniciar hoy con el tema número 13 de la serie El Mesías y su Iglesia. Y este tema se llama Solo Dios lo puede hacer. Sí, solo Dios lo puede hacer. Y vamos a estar estudiando Lucas capítulo 5, del versículo 17 hasta el 26. Yo creo que todos nosotros tenemos muy en claro, ¿verdad?, de que Dios es sobrenatural, ¿sí o no? O sea, creemos en lo sobrenatural, creemos en los milagros, creemos en todo esto que Dios hace. ¿Está bien? En las cosas que Dios hace. Ah, Él es quien con su palabra pues creó todo lo que existe, ¿verdad? Y con esta misma palabra Él sustenta todas las cosas de una manera perfecta. Y fíjense que estaba viendo un documental en donde hablaban de un científico, ustedes han oído de él, de Albert Einstein. Y él estaba tan absorbido con la idea de, de poner en una ecuación, es decir, él veía todo tan perfecto que decía, es que obviamente esto debe de haber una manera en donde puedas decir de manera matemática, porque eso es exacto, ¿verdad? ¿Cómo es que está creado todo? O sea, no explicar con una fórmula cómo es la creación, pero el poder decir de manera exacta, es decir, de manera matemática, que todo el universo ha sido creado de una manera perfecta y que no es un caos. No sé si me explico. O sea, que no fue creado, o sea, que no fue hecho en el caos y que es todo caótico, sino que es perfecto. Y de alguna manera dicen los que saben que él le dio al clavo con esto, ¿no? Y es precisamente uh, la teoría de la descomposición del átomo, no la teoría, sino el hecho de que la materia produce energía y la energía produce materia, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se sustentan muchas cosas hoy en día en la ciencia, pero también describe pues de una forma algo que nunca se imaginaba, que la energía podía producir materia, o sea, de que de la nada se produjera algo. El asunto es quién lo produjo. ¿Sí me explico? Y pero bueno, o sea, todo está de hecho de una manera perfecta, ¿no? Digo, aún obviamente los más inteligentes y que tienen temor de Dios pueden ver esto y de una manera, pues, científica, incluso, no quiero decir descifrar, pero sí decir, ¿sabes qué? Dios hizo las cosas. O sea, hay un Dios creador. ¿Está bien? Eso es a donde llegamos. Y este Dios es obviamente sobrenatural. Ahora, nuestra vida en Cristo es una vida de fe. Nuestra vida en Cristo es una vida de confianza continua en quién es Él, en las cosas que Él ha establecido, ¿verdad? En lo que Él ha dicho. Y pues esto, cuando se origina en Dios, por naturaleza es sobrenatural. O sea, la fe en Cristo no es algo que se origine en el hombre, es de alguna manera sobrenatural. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Debido a la falta de conocimiento acerca de la palabra de Dios, ya hemos hablado mucho acerca de esto, de la sana doctrina. Hay muchos creyentes que en su caminar, que toda su vida pues que están avanzando su vida en Cristo, ¿verdad? Quieren que todo ocurra a base de milagros, porque milagros da la idea de que es rápido y sin esfuerzo.
Fíjense. O sea, un milagro es rápido y sin esfuerzo. O sea, yo no tengo que hacer nada. Entonces, ¿cuántos quieren un milagro? ¿Cuántos necesitan un milagro? Yo creo que todos necesitamos, o todos deseáramos más bien. Sí, hay algunas cosas, algunos aspectos en nuestras vidas en donde dices, bueno, ya no hay esperanza y solamente Dios puede hacerlo. ¿Sí me explico? Y Dios hace. Es que, mis amados, los milagros están sujetos a la soberanía de Dios. Y ahorita vamos a llegar un poco más ahí, ¿sí? El asunto es de que esta idea de rápido y sin esfuerzo también ha producido muchos falsos creyentes, ¿verdad? Que fundamentan su fe en Cristo, pero no en Cristo, sino en la fe misma. Es decir, su fe no está fundamentada en la persona de Cristo, no está fundamentada en la obra expiatoria de Cristo, ¿verdad? De hecho, ni la conocen. De hecho, no están ni siquiera conscientes de su condición ante Dios y de acuerdo a lo que la Escritura establece, por eso ven al Señor como una opción. No sé si les ha tocado platicar con alguien. Le estás compartiendo, hablas de Cristo y generalmente brinca como una opción más en medio de este abanico de opciones que la religión ofrece, ¿verdad? O sea, está Buda, está el yoga, está la nueva era, está lo que tú quieras, está el santo de no sé qué, está el otro de quién sabe acá, y más ahorita, todo está tan, bueno, no quiero decir que confuso, es tan claro más bien, ¿no? O sea, ya el movimiento ecuménico es cada vez más, es más evidente, cada vez es más descarado, ¿sí? Es más cínico cada vez, ¿no? Y aquí es en donde el asunto es de que tenemos que tener muy claro, como he estado diciendo, nuestra fe, pero para no irnos junto con todas estas cosas, entender que Cristo no es una opción, es el camino, es la verdad, es la vida, y eso en palabras de Él. O sea, Él no es una opción, no es una buena opción. Ay, pues tú tienes a Cristo, qué bueno, bien por ti, me da gusto, qué bueno que a ti te funcione, ¿verdad? Como si fuera una refacción que necesitamos, ¿verdad? Y que si, bueno, de alguna manera, pues yo lo puedo usar para mejorar las condiciones actuales que tengo, porque eso es una verdad. El hecho de acercarse, de buscarlo a Él para que mejore mis condiciones, para que mejore mis circunstancias. Y si funciona bien, qué bueno, gloria a Dios. Hasta me congrego y me digo cristiano porque, ¿sabes qué? Cristo sí funciona. Fíjate que yo tenía así y me hizo el milagrito. ¿Sí? Y si no, pues lo dejo. Al cabo que, como algunos dicen, estaba mejor en el mundo, ¿no? Le he estado echando ganas y estaba mejor antes que ahorita. ¿Sí lo ven? Vengan al versículo 17, por favor, ahí de Lucas 5. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Y qué estaba enseñando? ¿Qué estaría enseñando? ¿Estaría enseñando el cómo prosperar en la vida, cómo te vaya bien en tus negocios? Acuérdense que estaba en la zona, pues ahí de Galilea, en el norte, había un lago, le estaba dando 25 pasos para una pesca milagrosa, ¿sería? Pues ya había, echado fuera varios demonios, a lo mejor le estaría enseñando algunos pasos de cómo expulsar un demonio, de cómo sanar, pues les estaba enseñando, pues la palabra de Dios, le estaba enseñando lo que Dios desea para el hombre. Él les estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Es decir, fíjense, aquí está hablando, esto es una hipérbole, ¿ok? O sea, vinieron de todos lados. Pues igual y no, ¿verdad? Pero es una hipérbole, pues, ¿no?
porque está diciendo, vinieron de todas las aldeas de Galilea, dice, y de Judea, o sea, del sur, y de Jerusalén. Yo quiero recordarles que hasta aquí la fama del maestro ya había crecido bastante. Ya era famoso. Acuérdense que ya lo consideraban como un maestro muy distinto a lo que los escribas y los fariseos, cómo enseñaban, ¿verdad? Ya se había corrido la voz de que había sanado a mucha gente. Bueno, y vinieron ellos para ver esto. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Es decir, la capacidad espiritual. Subraye esa parte. Yo quiero notar algo aquí. Que había en este lugar, como lo vamos a ver ahorita, más adelante lo indica, pero había una multitud, es decir, en el lugar en donde estaban, en la casa en donde estaban, algunos dicen que probablemente era la casa de Pedro, que probablemente estarían ahí en Capernaum y sería la casa de Pedro, no se sabe, pues, ¿no? Pero algunos dicen, tienen esa idea. El caso es que el lugar estaba lleno, estaba abarrotado. Y sin duda había gente que estaba interesada en oír las palabras del maestro. ¿Cuántos de ustedes están interesados en eso? Sí, o sea, había gente, miren, en una multitud hay de todo. Hay quienes estaban interesados ahí, ¿verdad? Habían genuinos discípulos ya, había gente que ya estaba haciendo, que ya había sido llamada. Sí, ya, o sea, es decir, a ese punto el Señor ya traía a algunos discípulos, ¿sí? Ya había algunos amigos, gente cercana. Sin duda había quien le había escuchado acerca de las sanidades y de las liberaciones que habían pasado por manos de él, ¿verdad? Y vinieron a ver porque tenían una necesidad también y pues a ver si les tocaba algo, ¿verdad? Pero fíjense bien, Lucas enfatiza aquí a un par de grupos en particular. Primero menciona a quiénes, fariseos, ¿sí? Fariseo, la palabra quiere decir separado, ¿sí? Y este era uno de los 3 grupos religiosos más importantes que existían dentro del judaísmo, ¿sí? Los otros 2 eran los saduceos y los otros eran los esenios. Luego lo veremos eso. Pero los fariseos era un grupo defensor del nacionalismo judío, muy probable surgió durante la revuelta, ¿verdad? Acá con los macabeos, cuando Antíoco Epífanes, ¿verdad? Les puso una corretiza a los judíos y trató de exterminarlos y de quemar todas las los rollos, todas las escrituras que encontraba, de prohibirles que hablaran el arameo, ¿verdad? O sea, su idioma natal. Hizo muchos esfuerzos y muy probablemente ahí surgió este grupo que trataban de guardar el nacionalismo judío, ¿verdad? Entonces tenían un peso muy político más que nada. Ellos eran un grupo de defensores de las tradiciones orales, ¿verdad? Era una secta relativamente pequeña de separatistas. Ellos se separaban no solamente de la impureza ceremonial, o sea, probablemente empezaron muy bien, como tratando de guardar, de separar, de decir, hey, tenemos que estar aquí con las escrituras, hey, tenemos que guardar esto, porque se estaba mezclando todo. ¿Sí me explico? Pero tristemente pasa como pasa si no nos cuidamos, como puede pasar con cualquier grupo que empieza bien. Miren, el asunto no es empezar bien, ¿eh? Es muy importante empezar bien, pero es más importante terminar bien. O sea, nuestro caminar no es nada más como empecé. ¡Ay, empezaste muy bien! Y sí, ¿y cuántos empezaron bien y se fueron chuecos? O sea, nuestro caminar debe de ser de continuo y de repente nos vamos desviando, ¿cierto o no? Nos vamos deslizando y de repente hay que ajustar y por eso toda nuestra vida, todo nuestro caminar en Cristo es de ir haciendo ajustes, porque si no hacemos esos ajustes, vamos a empezar aquí, vamos a terminar por quién sabe dónde. ¿Sí? Entonces,
si no guardamos, si no cuidamos, miren, han habido movimientos históricamente dentro de la historia de la iglesia que empezaron bien, que tenían un buen espíritu, que había una buena idea, que había un deseo de honrar al Señor, y después crecieron y se perdió el asunto. Y quedaron atrapados dentro de toda una estructura, y ya es más una institución, y se perdió el espíritu, se murió el asunto. Y ellos no escaparon de eso. ¿Sí? Repito, ellos se separaban no solamente de todo lo que fuera, lo que ellos entendían, ¿verdad?, como impurezas ceremoniales, pero ellos también se separaban de los gentiles, se separaban de los publicanos y pecadores, ¿verdad? Pero escuchen bien, ellos también se separaban de las multitudes, aunque fueran judíos, pero de judíos que no, pues indiferentes, ¿no? Porque a veces se piensa, pues son judíos, no, pues el pueblo de Dios, todos bien prendidos, ¿verdad?, con el Señor. No es cierto. No es cierto. Tan viles hay hay judíos tan viles como gentiles tan viles. Porque eso no es un asunto, o sea, la vileza no es un asunto de nacionalidad. Eso es un asunto del corazón del hombre. ¿Estamos? O sea, a veces hay una idea que, no, pues es el pueblo de Dios, así como que todos andan con su Biblia, ¿no? Y no, nada que ver. Nada que ver. Lamentablemente, creo que es la ciudad en donde más homosexuales hay, es precisamente en Tel Aviv. Fíjense, registradas en todo el mundo, ni San Francisco. O sea, entonces eso es nada más para que nos demos un quemón, ¿no? Porque luego como que se caen hasta en idolatrar, ¿no? El término, la idea, y bueno, ese es otro asunto, pero ellos se separaban de estas multitudes de judíos indiferentes. A ellos les llamaban así de una manera muy, muy burlesca, como gente que no sabe la ley. ¿Sí? Ahora, les voy a decir algo. Debemos de tener mucho cuidado con esta actitud. Porque esta actitud nos podemos tropezar con ella, nos podemos enredar con ella así. Facilísimo. No, pues yo estoy aprendiendo. O sea, el asunto es de que empezamos a aprender la palabra de Dios. ¿Ok? Y a veces tú estás platicando con algún otro hermano, te das cuenta, escuchas una predicación y dices, eso no es así. Y tienes tienes el sustento para decirlo, ya sabes, y le buscas, y a veces, porque yo me he dado cuenta, ¿sí? Luego salen comentarios, ¿verdad? En que, no, pero pues, es que allá con ustedes le hacen así, nosotros en casa de oración. Y dices, tache con eso. Esa es una pésima actitud, eso no debe de ser. Porque precisamente, fíjense, una de las razones, no de las razones, pero uno de los efectos de que vamos conociendo más de la palabra y de que vamos conociendo más al Señor es precisamente que nos damos cuenta de que necesitamos conocer más. ¿Sí? ¿No? ¿Sí les ha pasado eso a ustedes? Que así como que de repente, ¡ting, ting, ting! Ya se te prendieron 3 focos, ¿no? Y dices, ya me cayó la super revelación. Y cuando te das cuenta de la super revelación que te cayó, también te cae otro peso. Que te dice, y terminas diciendo, ay, es que cuánto me falta. Y te sensibiliza más a tu necesidad, ¿cierto o no? ¿O nomás me ha pasado a mí? Yo creo que eso es algo muy natural y está bien. Entonces, pero nosotros conscientemente debemos de mantener los pies sobre la tierra en ese sentido. ¿Me estoy dando a entender? O sea, si crecemos en el conocimiento del Señor, pues gloria a Dios. Si crecemos en esto y tenemos y si estudias y el Señor te revela y profundizas y le escarbas y sacas de esos tesoros preciosos que hay en la palabra de Dios, gloria a Dios, qué bueno, ¿sí? Nada más debemos de tener mucho cuidado de no decir, es que son una bola de ignorantes. Es que estos brothers no saben. Uy, es que ellos no, casi chusma. No, tache, eso no está bien. Eso es contrario al carácter de Cristo. ¿Está bien? Entonces estaban ellos, pero el otro grupo, ¿cuál era? El que los menciona aquí.
doctores de la ley, ellos también les llamaban escribas, ¿sí? Y estos doctores de la ley, pues ellos eran eruditos, eran intérpretes, eran de alguna manera, ellos estaban ligados también con lo que nosotros conocemos, o la Biblia nos manifiesta, con los sacerdotes. Es decir, era gente que estaba, por así decirlo, de cuerpo y alma entregados al estudio de las Escrituras. Fíjense, dentro de las tradiciones judías, ellos decían que la única razón válida para no casarse, o sea, así como que si eres derechito, ¿sí? Que estás bien definido, y que la única razón para no casarse era el hecho de que te dedicaras de cuerpo y alma al estudio de las Escrituras. O sea, está bien, no te vas a casar, no te quieres casar, no, bueno, lo único que lo justifica es que te vas a casar con las Escrituras. Fíjate. O sea, así de serio era el asunto, ¿no? Entonces, este era un grupo, repito, de eruditos. Ellos estaban muy mezclados, muy unidos con los fariseos. Estaban dedicados al estudio de las Escrituras, a la transcripción de las Escrituras. De hecho, todavía hoy en día hay una línea, ¿verdad?, de gente que practican el judaísmo, que son ortodoxos y que incluso hacen, no sé cuántos han visto en unos rollitos que luego se ponen en las entradas, en las casas, que se llaman mesusa, que son partes de las Escrituras, y algunas de ellos son escritas a mano, ¿verdad? Por esta gente, bueno, ya muy tradición, pues, ¿no? No es lo que dice así la Biblia, pero ellos así lo tomaban, o lo toman tan a pecho, tan en serio el asunto, que escriben un cierto número de palabras y lo dejan ahí, y van y se bañan, y otra vez vuelven y siguen, o sea, de ellos, pues por la cuestión de la pureza, ¿no? De estar, o sea, pero ellos, al punto es que vean las Escrituras como algo, lo ven tan puro, que no debe de haber nada de impureza en mí para tocarlo, para estar haciéndolo. O sea, de eso está llevado a un extremo, pero en principio, híjole, que tuviéramos el enfoque del entendimiento así. No sé si me estoy dando a entender. No lo estoy diciendo de que hay que hacerse escribas. No. Es el entendimiento de que es algo tan santo. ¿Sí? Entonces, ellos, fíjense que los confrontó a este par de grupos, pero en especial a los escribas, a los sacerdotes. El Señor los confrontó muy fuerte porque ellos oscurecían la gracia de Dios al torcer las Escrituras. Es decir, de repente sepultaban el verdadero significado de la palabra con sus tradiciones. Y ya hemos visto algo de esto, ¿verdad? Pero el Señor los llegó a confrontar fuertemente, repito, y les dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios. Ustedes invalidan lo que dice la Escritura porque le ponen a las tradiciones por encima de la palabra. ¿Sí? Y eso era en esencia lo que esta gente enseñaba. Y miren, ellos, es obvio que cuando fueron estos grupos a ver ahí a lo que estaba enseñando el Señor, no llevaban buenas intenciones. ¿Sí? Ellos no iban a ver si efectivamente lo que el Señor estaba enseñando era conforme a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Así como los de Berea, que describe ahí en el libro de los Hechos. Bueno, esos hombres de Berea, pues ellos de entrada no eran cristianos. Ellos practicaban el judaísmo, ellos eran rabinos. ¿Sí? Y cuando Pablo, que empezaba a predicar ahí en la sinagoga, y pues, ¿de dónde ustedes creen que le sacó y les dijo, a ver, abran Apocalipsis? Pues todavía no estaba escrito nada del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y ellos, bueno, dijeron, o sea, Pablo sacaba las Escrituras y con las Escrituras les comprobaba que Jesús, Él era el Cristo. Fíjense qué tremendo. Entonces ellos lo oían
Y después decían, bueno, pues vamos a ver. Y esto implica que cuando estaban ellos escuchando, pues estarían tomando notas, estarían fijando en las cosas que estaban diciendo, ¿verdad? A lo mejor unos ahí sacaban su iPad, otros sacaban acá su laptop, ¿verdad? Ahí sí sacaban su tablet, ¿verdad? Pero una tableta de barro, ¿no? No sé, sacaban ahí su pergamino electrónico, y yo no sé, ¿verdad? Pero em, empezaban a revisar, o sea, así como que a ver, ¿qué es todo lo que dijiste? O sea, no voy a decir amén a lo loco a todo lo que digas, voy a ver qué es lo que estás diciendo, ok, dijiste esto, vamos a ver, llegaban a ver las escrituras, a ver, a buscarle y esto y a cruzar todo, y decían, no, pues sí, sí, sí es cierto, sí me explico, ahí sí, cuando ya decía, había dicho, oh, no, amén, ahí sí, sí, pero ya tenían algo muy sólido, ok. Este no era el caso, porque resulta que ellos no filtraban, los escribas, los fariseos, um, ellos no filtraban, o sea, ellos no estaban filtrando nada de la vida y de la obra del Mesías a través de las escrituras, o lo que ellos conocían como, o lo que se conoce como la Torá, ¿ok? Esto que está diciendo, esto que está haciendo, de dónde vino, en dónde está viviendo, pero si está viviendo, pero, ok, vivió acá, y a ver, ¿qué es lo que dice de la escritura de este tiempo? ¿Qué es lo que dice la escritura que por dónde iba a andar el Mesías? Si ellos se hubieran metido a revisar todo eso, ellos se hubieran dado cuenta que estaban siguiendo el orden que estaban los profetas, que había nacido en Belén, ¿verdad? Que iba a vivir en la parte norte, ¿verdad? En la tierra de Neftalí. O sea, ellos si hubieran visto, si hubieran preguntado, hubiera sido muy distinto. Pero ellos no estaban, repito, teniendo las escrituras para filtrar la vida y la obra del Mesías que tenían enfrente con las escrituras. O sea, no estaban viendo las escrituras. Ellos entonces, ¿qué estaban? ¿Con qué lo estaban filtrando? Ellos lo estaban filtrando con las enseñanzas del Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es una obra literaria judía, obviamente, que recoge básicamente las principales discusiones rabínicas o de algunos rabinos acerca de las leyes judías. O sea, son comentarios de rabinos. Eran tradiciones que estaban escritas ahí en ese libro. Eran costumbres, algunas narraciones, algunos dichos y algunas leyendas incluso. Entonces todo esto, en lugar de tomar la Torá y ponerse a estudiar la Torá y enseñarle la Torá al pueblo, ellos se clavaban con el Talmud. Les voy a poner un ejemplo ahorita, así por tomar nomás, no, acá. Pero tienes la Biblia o te voy a enseñar, miren, hay iglesias que hicieron a un lado la Biblia para enseñar el libro de 40 días con propósito. O sea, casi no te traigas tu Biblia, con que te traigas ese libro, porque al cabo ahí dice la Biblia. Y ciertamente cita, no sé, no recuerdo cuántos, yo tengo por ahí el dato porque le rasqué. Pero alrededor de 1000 citas a lo largo de todo el libro. O sea, es un cita un montón, pero les voy a decir algo. En ninguna de las citas que pone, nada más cita, pero no trae el texto. En todas trae una interpretación propia. En todas trae su propia versión. En todas es una paráfrasis. Y hay congregaciones en movimientos, y yo sé lo que le estoy diciendo, que hicieron a un lado eso y le dieron lugar y ven a este cuate como y ahorita le anda besando el anillo al Papa. O sea, le estoy diciendo que hoy que es 19 de noviembre del 2014, bueno, ahorita este señor está en Roma, se están chutando allá unas conferencias, ¿verdad? Donde él está conferenciando y llamándole a él el Santo Padre, nuestro Papa. Literalmente, ¿sí? Y este señor que escribió este libro de los 40 días con propósito, ¿saben el impacto? Es el creador del Crislam, ¿sí? O sea, fusionando el cristianismo con el Islam, y es obvio
Es obvio el ecumenismo de este señor, y se los digo porque es muy famoso. Y luego, ay, pero es que es muy famoso. Y bueno, esto también estaba, o sea, esto no es nuevo, mis amados. Que los escribas hicieron a un lado esto, ¿verdad? Hicieron a un lado la Torah, hicieron a un lado la palabra, empezaron a enseñar esto. Bueno, seguimos adelante. Sí, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Pues en realidad siempre fue así, ¿no? Nada más que aquí el énfasis es de que él tenía la capacidad, o sea, este asunto de el Señor tenía el poder, que el Señor, el poder del Señor estaba con él para sanar, repito, es de que él tenía la capacidad para certificar sobrenaturalmente su enseñanza. Otra vez, él tenía la capacidad de certificar, de autenticar sobrenaturalmente su enseñanza. Y este fue el patrón de él todo el tiempo. Yo quiero recalcar aquí que todas las sanidades, que todas las señales, todos los milagros que él hizo, ¿verdad? Dependían de su voluntad, no de las circunstancias, ni de si la gente tenía fe o no. Porque cuando nosotros vemos que hay algunos comentarios que dicen, bueno, es que era esto de que la fe, que el poder del Señor estaba con él para sanar, pues es que eso quiere decir de que pues era también una cuestión circunstancial, porque ya ven, cuando estuvo en Nazaret, pues que no pudo hacer muchos milagros ahí, porque pues por la incredulidad de la gente. Pero escuchen bien, cuando vemos eso, que él no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad, o sea, no es que la incredulidad de la gente le amarre las manos a Dios. Esa es una falsa enseñanza. Esa es una mala interpretación, pero es una falsa enseñanza. Es una mala aplicación. Otra vez, la incredulidad de la gente, o sea, no es de que, mira, pero el Señor te puede sanar si tú crees. El Señor te puede sanar si crees o si no crees. El Señor te va a sanar si Él quiere hacerlo, creas o no. No sé si me explico. Porque eso no depende de si yo creo o no. Ahora, ¿es importante creer? ¿Ustedes qué creen? Pues ¿qué creen? Ah, pues aunque no crean, no. ¿Eh? Entonces es importante creer, por supuesto. Pues oye, mas el justo por la fe vivirá y va a seguir viviendo por la fe siempre. Pues fe. Hay todo un capítulo de la Biblia que es uno de los temas que más se habla. No sé si me estoy dando a entender. Pero el punto es este. El origen de esas enseñanzas de que casi darle órdenes a Dios y que Dios está obligado a responder a esa fe. O sea, Dios ve fe en ti y Dios tiene que responder. O sea, te enseñan esto. Tu fe obliga a Dios a hacer en aquello que tú tienes fe. Entonces tú ordenas, tú dices, tú decretas. Todo eso es falso. No. Lo que enseña es que, o sea, a lo que se refiere cuando él, que no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, ¿verdad? Es que ni aunque hubiera hecho muchos milagros iban a creer. O sea, lo que está enfatizando ahí es la incredulidad, es la dureza del corazón de la gente. Es como cuando la narración que después vamos a ver, ¿verdad? De allá de cuando murió el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Y que el rico le dijo a Abraham, ¿verdad? Pues ahí tengo a mis hermanos, manda a alguien de acá para que le diga a mis hermanos cómo está todo el asunto, ¿verdad? Y que no vengan. Y le dicen, no, ellos ya tienen a Moisés. Dice, ellos no se, aunque vaya alguien de los muertos, no se van a persuadir. O sea, hay gente, pónganme atención en esto, porque este es el tema. Esta es una hebra muy sensible. Hay gente que aunque vea que un muerto resucitó, no creen. Lo ven y se maravillan y dicen, ay, qué tremendo. Pero eso no lleva a que pongan su confianza en Cristo. Siguen aferrados a otras cosas. No sé si me doy a entender. O sea, el hecho de que alguien vea milagros no producen fe. Esa es otra falsa enseñanza. De los que andan enseñando a hacer milagros.
¿Quedó claro el asunto? Versículos 18 al 20 dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, aquí la expresión de paralítico es de, ¿cómo se llama? ¿Es parapléjicos? Ajá, o sea, ya ven que, bueno, Lucas era un médico y, o sea, es alguien que no se podía mover, que, o sea, probablemente ni podía hablar, a lo mejor nada más era, o sea, a lo mejor estaba así, nada más podía mover los ojos, no lo sé. Entonces dice que unos hombres traían en un lecho, ¿verdad? Así como en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Se procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, se subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho. Es decir, aquí el tejado, los techos se desarmaban muy fácil. Esto te da la indicación como que era una especie de patio, ¿ok? Y se desarmaban muy fácil porque eran varas con paja y barro, entonces luego era como una especie de tapete, ¿no? Luego los podías así como enrollar, pues, ¿no? Como sacar en pedazos, muy fácil, ¿sí? No eran tejas, las tejas no era un elemento de construcción para los judíos, eso era una cuestión más grecorromana, las tejas, ¿no? Esto no quiere decir de que no hubieran a lo mejor algunas casas de judíos con tejas, ¿no? Pero el asunto de tejado no está indicando de que eran tejas, ese era un término para decir un techo. ¿Sí queda claro eso? O sea, es nada más un término y quería meterme ahí, aterrizarlo así, es información importante. Dice, entonces lo bajaron, ¿no? Abrieron aquí. Hagan de cuenta que es como si ahorita el Señor estuviera aquí enseñando e hipotéticamente tuviéramos techo. Aquí hubiera estado re fácil que lo bajaran, no hubieran batallado nada. Pero como que están acá, ¿sí me explico? O que estamos aquí debajo de esta lona, ¿verdad? Y luego de repente está aquí y empiezan con una navaja así nada más. Y lo bajan un cuate aquí. Qué tremendo, ¿no? Dice, poniéndole en medio delante de Jesús, versículo 20, al ver él la fe de ellos, la fe de ellos está incluyendo al paralítico, o sea, no es nada más de los amigos, está incluida, o sea, el paralítico era alguien que creía, y ahorita fíjense, qué interesante, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Pregunta, ¿los pecados de una persona se pueden perdonar por la fe de terceros? A ver, tú tienes mucha fe y tú traes a tu abuelita, ¿verdad? Y se la presentas delante de Jesús y tú crees, tú has puesto tu confianza en el Señor. Entonces, el Señor ve tu fe y le dice a tu abuelita, ancianita, sus pecados le son perdonados porque ellos tienen fe. A ver, otra vez repito la pregunta. ¿Los pecados de una persona se pueden perdonar por la fe de terceros? Pues no, solo por la fe propia. Ahorita vamos a regresar ahí. Porque esta es la columna vertebral del mensaje, ¿ok? Entonces es obvio que ellos se acercaron e hicieron toda una maniobra porque confiaban en el Señor, porque ellos confiaban en que Él tenía la capacidad de sanarlo, como la sigue teniendo ahora. Por eso oramos por los enfermos, pero nosotros no declaramos y no decretamos las sanidades. Yo quiero que noten algo, el Señor nunca oraba por los enfermos, Él los sanaba. O sea, nosotros no llegamos sé sano, ¿verdad? Acá, en el nombre de Jesús, sé sano. Hay veces que Dios te mueve de esa manera, pero es algo muy de la voluntad de Dios.
Pero nosotros pedimos, Señor, pues si es tu voluntad, nosotros rogamos, nosotros creemos, tú lo puedes hacer, pero tú sabes lo que estás tratando. Y aquí bajan a este hombre y a lo mejor todos escucharon lo que menos se pensaban, a lo mejor estaban esperando de que los tocara, pero escuche bien, no fue así. Entonces él sigue, dijo, tus pecados te son perdonados, pero repito, ahorita regreso ahí. Entonces lo bajaron, ¿verdad? Ahí. Ahora también ellos estaban conscientes de que él también tenía la autoridad para perdonar pecados, como lo sigue teniendo ahora. ¿Ok? Entonces, estos son verdaderos amigos, ¿eh? Estos son los verdaderos amigos, los que te llevan a Jesús. Los que en sus pláticas siempre es conducirte a una vida piadosa. Y aquí cabe, ¿verdad? La pregunta de ¿quiénes son tus mejores amigos? Ay, es que mis amigos, ¿verdad? Y mis amigos. Y luego, a mí me brinca mucho la atención cuando creyentes dicen, no, pero pues es que y todo, ¿ves? Y hasta lo publican en el Facebook, ¿no? Es que fuimos acá y es que mis amigos y con toda la gente que se rodean, no son cristianos. Ahora, yo no tengo problema en el sentido de que pues, de repente vas y convives, pues son familiares, pero ¿con quiénes son tus mejores amigos? Porque la respuesta a esa pregunta es muy reveladora de tu condición y de la mía. Yo te puedo decir de quiénes son mis mejores amigos, y te puedo decir que mis mejores amigos, yo aprendo de ellos y siempre que platico y siempre que veo y siempre que estoy con ellos, o sea, el tema del que hablamos es el Señor y siempre inevitablemente estamos buscando y viendo y eso me lleva a mí a aprender, a corregir cosas. Pero siempre es el Señor, o sea, es ahí, siempre me llevan al Señor y siempre que hablamos terminamos ahí. Esos son los buenos amigos. Este hombre, este paralítico, tenía unos buenos amigos. Sí, que no la llevaron allá, no, pues vamos a ir allá con el esotérico de no sé qué, o vamos a ir acá, o vamos, no era, o sea, déjenme decirlo así, no eran cristianoides, como hoy en día, ¿verdad? Unos bien light, y no, ¿y qué tiene? Y aleluya, y gloria a Dios, y te llevo acá, y yo te picho el concierto, y no sé qué, y puras papas, ¿sí? No que son puros papas, ¿no? Sino nada que ver. Entonces, fíjense bien, regresamos ahí, porque dice, al decir el Señor, tus pecados te son perdonados, fíjense, Jesús no solamente le levantó, yo quiero que vean esto. ¿Creen ustedes que este hombre tenía una carga en su corazón por saberse un pecador? ¿Ustedes creen que él se sabía y este hombre se reconocía a sí mismo como un pecador? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo habrá sido en él a la hora de que tus pecados te son perdonados? ¿Cómo te pasó a ti? ¿Te pasó? O sea, a la hora de que oíste, porque estas palabras las tenemos que oír todos, ¿eh? Si no hemos oído estas palabras, hay que seguir buscando y hay que seguir escudriñando en el corazón. Pero cuando tus pecados te son perdonados, o sea, ya no hay deuda, no tienes deuda conmigo. Podemos decir lo que estábamos cantando hace un rato, de los cantos que estuvimos fácilmente, dándole gracias a Él. ¿Sí me explico? Entonces le quitó una carga a su alma impresionante, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, sí, él al hacer esto, él hizo algo más que quitarle una carga al alma de este hombre, ¿sí? Él había reclamado para sí, o sea, el Señor Jesús, la prerrogativa divina de perdonar pecados. O sea, prerrogativa quiere decir que solamente le corresponde a. ¿Está bien? O sea, solamente le corresponde a. Versículo 21.
Entonces, digan conmigo entonces, esto quiere decir de que aquí se soltó el asunto. Todo muy bien, ¿verdad? Se toleró hasta la interrupción. Estaba ahí, predicando, el Señor enseñando, los escribas, los fariseos, ¿verdad? Al ratito los que estaban ahí sentados más cerquita como que empezaron a lo mejor así con el ruido medio que se detuvo, así como cuando le suenan los celulares aquí, ¿no? Y y hasta cayéndoles tierrita ahí en las barbas, ¿no? Y bueno, todo eso como que hasta ahí iba bien, pero cuando dice tus pecados te son perdonados, dice entonces los escribas y los fariseos, fíjense que no fue la gente, fueron este grupo de personas que enfatizó Lucas, porque ahí es en donde se puso bueno el asunto. Los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Cavilar quiere decir que es un pensamiento interno, que es algo del corazón, es algo que no están expresando, es simplemente así, así como que es un pensamiento nada más, ¿sí? Entonces los escribas, o sea, cuando dijo esto, tus pecados son perdonados, porque no pasó nada, nada más le dijo tus pecados te son perdonados. Y como que, yo me imagino como que hasta medio se acabó el oxígeno ahí, ¿no? Así de... Y un silencio. Desde entonces comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Les voy a decir algo, estaban en lo cierto. Estaban en lo cierto, solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esa declaración que hizo el Señor? Que Él es Dios. ¿Qué? Que Él es Dios. Y si como algunos dicen que dejó su divinidad al hacerse hombre, entonces el Señor no pudo haber dicho esto. Esa es una doctrina, no es nueva, pero anda muy metida ahorita, ¿eh? En algunos grupos que traen un deseo, una pasión por el Señor. Yo creo que es una pasión de a veras por el Señor, pero una ignorancia también, y no lo digo con desprecio, sí, no lo digo de manera peyorativa, pero el Señor nunca dejó su divinidad, nunca renunció a su divinidad. Ellos malinterpretan el término de kenosis, o sea, que dejó su gloria, ¿sí? Y se hizo hombre, pero ese dejó su gloria es que se encarnó, o sea, no vino con toda la gloria que tiene en el cielo, pero nunca dejó de ser Dios. Sí creemos que el Hijo de Dios es Dios, pero cuando se hizo hombre, Él renunció, dejó su divinidad al 100% y era 100% hombre. Sí, 100% hombre y 100% Dios. Nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Entonces, si Él hubiera dejado de ser Dios, entonces si Él hubiera hecho a un lado su divinidad, no podría haber dicho tus pecados te son perdonados, no habría recibido la adoración cuando se lo ofrecieron. ¿Sí me explico? Hubiera sido blasfemia y de eso lo acusaban, y escuchen bien, eso fue la base que tomaron para sentenciarlo en un juicio ilegal. Ya después llegaremos ahí, la ilegalidad del juicio del Señor, porque fue a todas luces ilegal. ¿Está bien? O sea, violentaron una tras otra. Pero esto fue el asunto. Pues Él dijo que iba a hacer esto, o sea, cosas prerrogativas de Dios, pues Él es Dios. Ahora, ellos no lo empezaron a discutir, no le reclamaron, no lo estaban diciendo en voz alta, sino solo en sus corazones. La cosa es que lo que hay en el corazón es muy importante, porque no son los pensamientos en nuestro corazón la principal fuente de nuestros sentimientos, de nuestras disposiciones, de nuestros pensamientos. Sí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuál es el pensamiento
en el corazón, en lo interno del hombre, ese es Él. Eso es lo que nos define, qué hay en nosotros, ¿verdad? O sea, el corazón nos muestra quiénes somos realmente, y esto hay un montón de escrituras que lo tratan. Ahora, la conclusión que los escribas y los fariseos estaban llegando en esos pensamientos, o sea, porque dijo eso, y escuchen, no hubo palabras, o sea, como que un rato de silencio, pero ellos llegaron a una encrucijada ahí en su camino, y una de dos, inciso A, a ver, aquí les fue, así como que el examen que tenían ellos, ¿ok? A, Jesús es lo que en forma implícita dice ser, es decir, Él dice ser Dios. Si perdonar pecados es prerrogativa de Dios y Él dice que Él perdona, que Él está perdonando pecados, entonces Él está diciendo que Él es Dios. Ese es A, ¿ok? Y la B, está blasfemando porque se está atribuyendo, ¿verdad? Cosas de la divinidad. ¿Por dónde se fueron ellos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál fue el camino que ellos tomaron? ¿El A o la B? B. Dijeron, este es un farsante, este es un blasfemo. Y fíjense, no solamente cometieron este trágico error, sino que como lo muestra ahorita el texto, ¿verdad? Y como lo sigue, como lo vamos a ver ahorita pues en los versículos de más adelante, agravaron el asunto porque ellos empezaron a razonar más o menos de la siguiente forma. Pues es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Porque nadie puede rebatirlo. O sea, nadie puede mirar el corazón del prójimo o entrar en el trono del Altísimo para ver si efectivamente sus pecados son perdonados. Yo declaro, recibe tu sanidad por fe. ¿Por fe? Pues, ¿qué eso tiene que ver? Eso no se recibe por fe. Eso lo tienes o no lo tienes. Eso es algo muy tangible. Pero dice, o sea, el pensamiento de ellos es, está fácil. Pues mira qué suave, ¿verdad? Nadie lo puede ver, no lo puedes comprobar. Está diciendo tus pecados son perdonados, ¿verdad? Pero por otra parte, estaban pensando, pues decirle a este hombre, levántate y anda, a ver, recibes, a ver, te lo pusieron, no te trajeron uno de dolor de cabeza, ¿sí? Sino te trajeron a uno que no se podía mover y que a lo mejor ni podía ni hablar. Entonces decirle, pues levántate y anda, ¿verdad? O sé sano, recibe sanidad, y va a ser mucho más difícil, porque no resultando su curación, como en el pensamiento de ellos era una posibilidad, entonces todos iban a ser testigos de que eso era una vergüenza. Ajá. Así que ellos, como veían al Señor, lo veían por un lado blasfemo y por el otro lado como alguien arrogante. Fíjate. Y todo eso en silencio. Y ellos así como, todo lo que están diciendo, ¿verdad? Y así como, pobrecito, es un farsante, ¿verdad? Es un blasfemo. Este se merece la muerte. Se merece que lo lapidemos. Versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos. Él conoce nuestros pensamientos, ¿eh? Él es la única persona a la que no necesitamos decirle absolutamente nada para informarle. No hay nadie, escuche bien, nadie que sepa lo que tú estás pensando, sino solamente Él y tú. Es más, y uno a veces ni sabe las locuras que está pensando, ¿verdad? Cuando entramos en el modo nada, bueno, el Señor sabe lo que andamos, lo que traemos ahí. No sé si me explico. Que Satanás tampoco sabe lo que estás pensando. O sea, hay quienes se torturan con eso. Ay, es que no, tiene la capacidad de influirte, tiene la capacidad
los espíritus inmundos de venir y lanzarte dardos, lanzarte pensamientos, a ver si pegan, pero no tienen la capacidad de ver tus pensamientos. Eso es prerrogativa de Dios. Esa es la omnisciencia de Dios, parte de la omnisciencia de Dios. Entonces imagínense, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, pues, ¿cómo que respondiendo si no habían preguntado nada? Pero no habían preguntado nada acá. Pero hicieron 2 preguntas. ¿Sí se acuerdan? Ahí están antes. Respondiendo no a las otras 2 preguntas, sino a los pensamientos que ellos tenían ahí, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Imagínense. En Hebreos 4, 12 al 13, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es? Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra, entra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Imagínate una espada entrando así. O sea, cómo corta la carne. ¿Sí? Y después ahí se encuentra con una vértebra. Y dice, bueno, entra ahí. Entra entre la articulación y la médula del hueso. Y ¡zas! Cortó al entrar. Y después ¡zas! Cortó, o sea, hizo pedazos. Bueno, la palabra de Dios es más cortante. Y dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea, nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿y qué hace? Descubre nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos son confrontados tremendamente. Dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿A quién le tenemos que dar cuentas, hermanos? Entonces cuidemos nuestros pensamientos. Cuidemos nuestros pensamientos, porque Él sí sabe lo que estamos pensando. Y de repente, yo tengo que decirlo por mí, yo no sé aquí que cada quien agarre la suya, ¿verdad? Pero yo de repente, yo termino avergonzado delante de Dios. Porque como que entras ya en modo de, ay, ¿me estás viendo? ¿Me explico? O sea, no dije nada, no hice nada, no vi nada, no, pero ¿qué pensaste? Le arrancaste la piel capa por capa a aquel tipo, ¿no? O sea, en tu mente, a lo mejor lo explotaste y lo hiciste, lo desapareciste. No sé, o sea, cada quien. Y es una declaración muy fuerte lo que el Señor ahí les está respondiendo. ¿Sí? Les está haciendo ver que Él es Dios, que Él es omnisciente, se está revelando, así como lo hizo en el Salmo 139. No tenemos tiempo para leerlo, pero de tarea, por favor, lean el Salmo 139. ¿Sí? Eso expuso sus corazones. A la hora de que les dice, a ver, ¿qué pasó con ustedes? ¿Están pensando? ¿Sí? Entonces, bueno, dice uno, bueno, espérate. Pues, te diste cuenta que estábamos pensando algo. Entonces nos estás preguntando, ¿qué estamos pensando? Pero el asunto es de que el Señor les dijo lo que estaban pensando. No nomás les preguntó, porque yo a veces le pregunto a mi esposa, o ella me pregunta a mí, ¿qué estás pensando? ¿Verdad? Pues eso sí, pero imagínate, o sea, una cosa es, te pregunto y luego te digo lo que estás pensando. Eso es prerrogativa de Dios. Solamente Él lo sabe. Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Es lo que estaban pensando ustedes. Dice, pues para que sepáis, ¿para qué?
para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquí potestad es la palabra exousia. Cuando habla ya en el versículo 17 de que el poder del Señor estaba con él para sanar, esa es la palabra dunamis, ¿sí? Aquí exousia quiere decir autoridad, ¿sí? Quiere decir, es un poder, pero es un poder legal, es la autoridad para establecer justicia. ¿Sí? Exousia es la autoridad, es el derecho para establecer la ley, para establecer lo recto. ¿Sí? Entonces dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice, dijo al paralítico, o sea, como que estaban acá y él se volteó ahí con el paralítico y dice, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fíjate, no le dijo, pónganse de pie, extiendan todas sus manos para acá, vamos a orar por él. Ni lo tocó. A ti te digo, o sea, su palabra, hermanos, envió su palabra. Sí. Salmos dice, tú envías tu palabra y con ella sanidad. Entonces, aquí el Señor decide, ¿verdad?, que en vista los razonamientos de estos escribas de los fariseos, sí se necesitaba un milagro en la esfera de lo físico, escuchen bien, para demostrar su autoridad, su derecho, su poder en la esfera de lo espiritual, ¿verdad? Es decir, que vean ellos este milagro, ¿sí? O sea, es decir, ellos tienen que ver, voy a autenticar el mensaje, mi palabra, lo voy a autenticar con un milagro. Y eso es lo que el Señor hacía. Eso es lo que Él hacía. Entonces se dirige, fíjense bien, allá al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y pongan atención, porque aquí la obediencia a esta orden, fíjense, ya la obediencia, es que no le dijo, sé sano. Le dio una orden, está en imperativo. ¿Lo ven? A ti te digo, levántate. O sea, te estoy dando una orden, muévete. Segunda orden, toma tu lecho. O sea, toma tu catre, lo que sea. Tu sleeping. Tercer orden, vete. Entonces la obediencia a esto, ¿verdad?, iba a demostrar que el Hijo del Hombre, como lo vamos a ver ahorita, que este maestro que tenían ahí, que el Mesías, tiene la autoridad divina para perdonar pecados. ¿Sí? Que Él tiene la autoridad divina sobre la tierra antes de que la puerta de la gracia se cierre para perdonar pecados. Que hay un tiempo para eso, pero hay de aquel que deja esta vida sin que sus pecados hayan sido perdonados. O sea, hay de aquel que no es que deja esta vida sin haber escuchado, tus pecados te son perdonados. Yo te perdoné. Hay de aquel. Entonces pongan atención, porque cuando obedecemos al Evangelio, demostramos que nos hemos sometido a la autoridad de Cristo, que nos hemos sometido a su señorío, y esto implica una vida de obediencia, porque su señorío es eterno. Para algunos es un asunto temporal, mientras me alivianes como yo quiero, después, bye. ¿Y qué hizo el paralítico? Siguió sin decir nada, nunca le conocieron la voz, pero hizo exactamente lo que le dijo. O sea, él, ¿se requiere fe o no para moverse? Si no se podía mover, pues levántate. O sea, no es de que, a ver, levántenlo, quítenle las muletas. ¿No? Como el falso apóstol, ¿verdad? Hay falsos que hacen eso. A ver, y son cachirules, y al ratito a la misma viejita que le quitaron las muletas se lo encuentran en otro país haciendo el mismo milagro con la misma persona.
Y eso está en video. ¿Sí? No. Le dijo, levántate, ¿y qué hizo aquel? Se levantó. Entonces, pregunta, ¿qué es lo que el Señor quería plasmar aquí? Porque no se me pierdan de esto, yo sé que ya es tarde, pero ¿qué es lo que el Señor quería plasmar? Es decir, ¿cuál es el mensaje que el Señor dio con eso? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil que diga? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y muévete, ¿sí? ¿Qué es más fácil que diga? Pues para que sepan. O sea, todo esto que el Señor dijo, ¿qué es? O sea, ¿qué quería decir con eso? ¿Qué mensaje dio con eso? En otras palabras, ¿qué es la esencia del Evangelio? ¿Sí? O la esencia del Evangelio son los milagros o el perdón que solo viene de Dios en base a esa expiación hecha por el Mesías. No estamos hablando en contra de los milagros, creemos en ellos, los deseamos, ¿a poco no? Ahorita al ratito vamos a orar. Es tiempo que tenemos de orar y vamos, y yo no sé ustedes, pero nosotros cada vez que oramos por algún enfermo esperamos que Dios haga algo. ¿Sí? Pero ¿cuál es la esencia del Evangelio entonces? ¿Los milagros o el perdón de pecados? Porque hay quienes enseñan que si no hubo milagros, entonces todo lo que dijiste no vale. Que para que sea un evangelio completo tiene que ir acompañado de señales, que ese es el evangelio completo. No, es que el Señor no completaba su mensaje con señales, no era para completarlo, el mensaje en sí mismo es absolutamente suficiente. Los milagros venían a causa de era un sello de autenticación nada más. Ahorita nosotros no necesitamos hacer ninguna señal para autenticar el mensaje ya está autenticado. El mensaje es auténtico. Entonces, creer que Dios puede hacer milagros, escuchen bien, no constituye a un creyente verdadero. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros? Un montón creen que Dios puede hacer milagros. Los demonios saben que Dios hace milagros. ¿Estamos? O sea, ve toda la creación. Ve cómo está sustentado todo. Pues por supuesto, o sea, si yo veo esto, digo, oye, que Dios no pueda mover esto, pues por supuesto que lo puede hacer. Entonces, repito, creer que Dios puede hacer milagros no constituye a un creyente verdadero. ¿Sí? Tenemos que considerar que Satanás puede obrar milagros también, pero perdonar pecados, esa es prerrogativa de Dios. Es decir, solo Dios lo puede hacer, nadie más. Por eso así se llama este mensaje. Entonces, hijo del hombre, esa expresión, hijo del hombre, se encuentra, esta es la primera vez que se utiliza aquí en el Evangelio. Después aparecen unas 25 veces el hijo del hombre. ¿Sí lo han visto? Eso nunca les ha llamado la atención. ¿Por qué se decía él, el hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre? Bueno, esa designación él la usó para sí mismo, ¿sí? Pero escuchen bien, esa expresión, el hijo del hombre, lo que enfatiza es que no es el Mesías nacionalista de los sueños judaicos, que el Mesías no venía a librarlos políticamente de la opresión de sus enemigos de Roma y de todo eso. No venía eso, sino que en un sentido Él es el Salvador de todos los que creen. Eso es lo que representa el Hijo del Hombre. Versículos 25 y 26, ya vamos entrando a la recta final. Al instante, o sea, cuando le dijo, levántate, toma tu leche, ¿verdad? Toma tu leche y vete. ¿Y qué pasó? Versículo 25. ¿Cómo dice en su Biblia? Al instante. Esto es fe, esto es obediencia. Que, repito, él no lo declaró sano. Levántate, al instante se paró. O sea, hizo en cuanto le dijo, levántate, o sea, no que dijo, ay, a ver,
Pero y el Señor, a ver, ¿qué sientes? ¿Sientes calientito? A ver, chéquenle aquí. A ver, empieza, mueve un dedo. ¿No? Levántate al instante, o sea, ¡fum! Fue así que, porque le creyó, fue al instante, levantándose en presencia de ellos. Fíjense, la instrucción que hizo. Recibió 3 instrucciones, ¿se acuerdan? Ok, ya se levantó, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, fue la segunda cosa que le dijo, levántate, toma tu lecho. Dice, se fue a su casa glorificando a Dios. Eso ya glorificando a Dios ya fue extra. Esa fue la consecuencia, esa no fue una orden, esa fue una consecuencia. Pero él pudo haberse levantado, o sea, esto me habla de la atención que le estaba poniendo a la palabra del maestro. Porque a cuántos de nosotros a lo mejor se nos hubieran olvidado las otras 2. Ya me sanó, y así, y la cama extendida, ¿verdad? No, o sea, se levantó, que me dijo es que lo esto, y que me vaya, o sea, no agarró y no se quedó ahí, no, pero es que te quiero escuchar, me dijo que me levante, que agarren y que me vaya a mi casa. Y eso. O sea, tenía fe, era obediente, ¿lo ven? Híjole, ¿cuánto necesitamos aprender de este cuate? Así, al instante. Así como nuestros hijos, ¿verdad? Le decimos, y al instante. ¿Verdad? Así como nosotros lo hacemos también, ¿verdad? Al instante. Entonces, fíjense, ese es el resultado, qué maravilla, ¿verdad? De obedecerlo. Terminamos glorificando a Dios, versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro, la expresión quiere decir, quedaron pasmados, quedaron atónitos. O sea, vieron eso y se quedaron. Ese todos incluye a los fariseos y a los escribas, a los doctores de la ley. O sea, cuando eso pasó fue así como que entraron en shock. O sea, ¿qué es más fácil que diga? Pues ahora le vieron y se quedaron, dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Sí? Esto no quiere decir que todos creyeron en él, porque probablemente algunos de ellos se convirtieron, no lo sé. Yo no sé si entre los que estaban ahí, entre los fariseos que habían ido a ver, yo no sé si era un Nicodemo, por ejemplo, el que estaba ahí, y que después, o un José de Arimatea, no lo sé. Porque también hubo sacerdotes y hubo gente de ellos que se convirtieron al Señor. ¿Sí me explico? Entonces concluimos con esto. El Señor tiene la virtud, tiene el derecho, tiene la autoridad de perdonar pecados. Solo Él. ¿Ok? ¿Está claro eso? Y lo demostró continuamente, ¿verdad? Por eso en el versículo 24 dice, para que sepan. Es para que sepan. Hago un milagro para que sepan. ¿Sí? Ahorita nosotros ya sabemos sin que haya un milagro. El apóstol Pedro dice, ustedes que le aman sin haberle visto, bienaventurados son. Ustedes no lo vieron, no lo conocieron ni físicamente y jamás vieron un milagro de él, pero han creído en él. Qué maravilla, ¿no? Qué bendición tenemos en ese sentido. Entonces esto de que tienen que haber milagros para que el mensaje sea válido, no es cierto. Él dice, yo lo hago esto para que sepan. Entonces lo hacía para dar a conocer precisamente su derecho y su autoridad. Al ser Dios, ¿verdad? Para autenticar su mensaje, para perdonar pecados, porque eso fue lo que ese fue el mensaje del arrepiéntanse. Entonces nuestra función, nuestro deber como discípulos, nuestro deber como hijos de Dios, es el anunciar las virtudes que solo Él tiene, ¿verdad? Nosotros no tenemos que demostrar nada ni tratar de autenticar nada por medio de señales, porque Él ya lo hizo.
Nosotros, dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, o sea, apartada, pueblo adquirido por Dios, comprados por el Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó, ¿de dónde? Y los pasó, ¿a dónde? ¿Y eso qué, o sea, qué tuvo que pasar para que nos sacara de las tinieblas? ¿No es el perdón de pecados? ¿Mm? Entonces, los milagros que Él ejecuta, ¿verdad? Por medio de su cuerpo, de la iglesia, porque lo sigue haciendo, tienen otro objetivo, ya no es autenticar, siguen habiendo milagros. Nosotros hemos visto milagros, yo sé que muchos de ustedes han visto milagros. O sea, cosas sobrenaturales, cosas que Dios ha hecho de una manera impresionante, pero el objetivo es otro. Repito, ya no es autenticar el mensaje, es edificar a la iglesia. A veces es edificada por medio de un milagro, de una sanidad, de algo fuera, o sea, algo extraordinario, ¿sí? Tiene por objetivo también respaldar a sus ministros. O sea, también está esa parte, pero también tiene por objetivo suavizar el corazón de las personas a quienes les compartimos. También tiene por objetivo el mostrar misericordia. ¿Sí me doy a entender con esto? Pero todo esto está dentro del margen de la soberanía de Dios, no de nuestra declaración. No es de un porque yo lo digo, eso es ofensivo a Dios. Entonces debemos anunciar a los hombres que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y si no lo hace, entonces que se atenga a las consecuencias eternas ocasionadas por el pecado, porque dice ahí mismo, ¿verdad? Ahí en Hechos 17, dice Pablo, porque el Padre ha constituido al Hijo como juez. Entonces, nadie, pónganme atención, y ya esto es de lo último que digo ahorita, nadie será condenado por lo que hizo o por lo que no hizo, sino por si creyó o no, porque no es por obras. Nadie va a ser condenado. Es que yo hice esto y aquello y eso es muy malo. Bueno, pues es que pues, si eres pecador, eres una fábrica de pecados. ¿Qué quieres, no? Lo único que se puede hacer para cambiar eso es un cambio de naturaleza. Y eso es creyendo solamente. Entonces, mis amados, darle respuesta a Dios, de obedecerle a Él, siempre veremos maravillas. Siempre vendrá gozo al darle respuesta a Él. Siempre vendrá gozo. A lo mejor no va a ser sencillo. Nuestra fe va a ser probada, obviamente, ¿verdad? Como la fe de este hombre. Fue probada a un límite, ¿eh? Pero también los amigos, cuánto gozo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces hasta aquí terminamos con el tema del día de hoy.